Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Déjenme ver algo que tengo aquí. Bueno. A ver, vamos a subir el brillo a esto que está muy poco. Bien, el día de ayer subí ahí a Classroom el problema resuelto que estuvimos analizando el día de ayer, precisamente, ¿no? A ver, voy a presentarles mi pantalla. Bueno, antes de eso, ir a ese problema. Ahora sí les voy a compartir mi pantalla. Bien, ahí deben estar viendo mi pantalla, ¿no? ¿Dónde está el problema del que ayer comentamos, ayer analizamos? Y tal como está aquí, ustedes lo tienen ya en Classroom. Solo está hasta el momento de el cálculo de las componentes o X y o Y. Ya la resultante de ellas, pues ya creo que ya se lo habíamos hecho ayer, ¿no? Saben cómo hacerlo, ¿no? Pues es el pequeño diagrama de las dos componentes, se calcula la magnitud y la dirección y el sentido de la fuerza resultante en O. Bien. Si hay alguna pregunta sobre este problema, pues se puede hacer ahorita o en cualquier momento, de preferencia de una vez si tienen alguna pregunta. Ahí está la parte de trabajo y energía. Y acá abajo está la parte ya de fuerzas y aceleraciones, nada más para el cálculo de las dos componentes, o X y o Y. Se hace esta parte usando el diagrama de cuerpo libre que está en la parte superior. Que le falta su letrero precisamente. Viene siendo el diagrama de cuerpo libre. Bueno, acompañado de todas las anotaciones que se hicieron para todo el cálculo. Y aquí el diagrama cinético, que nada más es masa por aceleración tangencial del centro de gravedad y momento de inercia con respecto al centro de rotación por alfa. O que también dijimos que podía ser suma, no me acuerdo si fue en este. Bueno, que se puede hacer de esa manera, ¿no? Y que aparentemente es la manera más rápida de calcular esas componentes de fuerza o X y o Y. Bueno, eso está ahí ya en Classroom. Ahora, el día de hoy vamos a hablar sobre este problema. O sea, es una placa de, que es lo que está aquí con puntitos, una placa rectangular de 0.8 por 1.2 metros y que está sostenida por dos barras AB y CD, como aquí se indica, que son de masa despreciable. Son de masa despreciable. Y además, la línea AD es un cable. Es un cable que así como está el conjunto, pues evita que la placa empiece a bajar por su propio peso.
y nos dan la masa de la placa, 300 kilogramos, y se dice aquí que se corta el cable AD. Se corta. Y hay que calcular en el inciso A la velocidad angular de las barras al instante en que la placa está a punto de chocar con E. O sea, una vez que se corta el cable, empieza a bajar la placa, ya que está articulado en B y en D con las dos barras. Empieza a bajar por el efecto de su peso. Y hay que calcular para el momento en que está a punto de chocar con este soporte E en la parte inferior, que es una mesa que está ahí fija, calcular la velocidad angular de las barras en el momento en que la placa está a punto de chocar con este soporte. Y que aquí se indica con esta línea punteada que está por acá, que este soporte horizontal que está en la parte inferior está alineado, está sobre la misma horizontal que el punto C sobre el cual gira la barra CD. Bueno, hay que calcular la velocidad angular de las barras cuando está a punto de chocar la placa con el soporte inferior E. Y además, también calcular la fuerza que actúa sobre CD, la barra CD, en ese instante en que está a punto de chocar. Ah, miren, ya se me había olvidado ese inciso. Creo que con el otro grupo más temprano no lo calculamos. Bueno, pues ahorita lo podemos hacer. Bueno, pues eso sería el problema. Ya saben que lo que hay que hacer es primero entender qué está pasando. Las barras A, B y CD están articuladas en A y en C con la pared vertical, entonces giran sobre el punto A y sobre el punto C, cada una de ellas. Y la placa está articulada, tiene pernos que la unen en B y en D con cada una de esas dos barras. Las dos barras miden lo mismo, 0.8 metros, y tienen el mismo ángulo con la vertical 60 grados, por lo tanto, para esa posición tienen el ángulo complementario con la horizontal. O sea, aquí hay naturalmente 30 grados, al igual que por acá. Qué feo, 30 grados. Bueno, les dejo un rato ahí los datos para que me tomen captura de pantalla, lo copien y empiecen a resolverlo. Y entonces los dejo unos minutos a ustedes en lo que empiezan a hacer los diagramas, a razonar cómo se va a calcular ese problema. Y nada más algún momento de aquí para silenciar mi micrófono.
Bien, ya estoy otra vez con ustedes. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, bien, nos dicen ahí en los datos del problema que las barras AB y CD son de masa despreciable. Se considera que su peso es 0. Bien, eso quiere decir que a ver, primero hay que hacer el diagrama de cuerpo libre de la placa. Vamos a hacerlo para esta posición. Suponiendo que apenas en este momento cortamos el cable, ya se corta, se va a empezar a mover. ¿Qué fuerzas actuarían sobre ese? El peso primero. El peso de la barra, de la placa, perdón. El peso de la placa, que estaría en el centro de la placa. En el centro. En el centro de la placa, exactamente. Ahí tendríamos, bueno, sobre este dibujo voy a empezar a hacer el diagrama, ¿no? Porque es el peso que es 300 por la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner en rojo. En newtons. Bueno, como las barras no tienen masa, pues bueno, vamos a hacer primero el diagrama del cuerpo libre de la placa. ¿Qué fuerzas actuarían en B y en D sobre la placa? Ya cuando se cortó el cable. Las reacciones. A ver, antes de que pase eso, a ver, ¿quiénes fueron quienes me dijeron aquí esto de el peso de la placa? Mercado Vázquez. Cortés Garrido. Sí. ¿Y quién más? ¿Su compañera quién era? Cortés Garrido. Bien. Ahora, ¿cómo serían las fuerzas que actúan, digamos, sobre B? O la fuerza que actuaría, ¿cómo sería? La fuerza sobre B, bueno, en el punto B, sobre la barra, sobre la placa. Sería Serían las fuerzas contrarias, ¿no? en la misma dirección que la barra, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál sería la reacción? ¿O por qué? Pero digo, o sea, sería, ¿cuál es la razón por la que fuera en la dirección de la barra? Yo Pues, diría que BX va a la derecha porque la barra está cayendo y lo está empujando hacia adentro. Y BX es como si lo estuviera tensionando. A ver, para no estar hablando sobre, a ver, los ejes coordinados van a ser estos. Ya, entonces, a ver,
O sea, serían dos componentes de reacción. A ver, su último compañero que me dijo, serían dos componentes de reacción en B. Sí, No sería una fuerza en No, al dirección ser de una AB. barra, solo va a tener una fuerza, ¿no? Que sería la fuerza AB, iría en esa dirección, y no dos, solo una, Ajá, pero ¿por qué nada más una? porque es una barra AB, es un... Es algo de sus conocimientos de estática. A ver, ¿quién me dice? Porque se señala como una carga puntual. Pues no es por eso. Las barras, cuando tienen masa despreciable, ejercen fuerzas que van en la misma dirección que las barras. Sí, pero bueno, sí, pero eso se le llama de que son elementos de dos fuerzas. O sea, no necesariamente una barra. Puede ser, por ejemplo, bueno, a ver, aquí voy a dibujar provisionalmente. Dibujo aquí un objeto cualquiera. Ahí está. Una placa de metal deforme. Su peso está en algún punto, ¿no? En su centro de gravedad. Si yo lo sostengo esta placa con un cable, con una cuerda, lo cuelgo de una superficie aquí, este es un elemento de dos fuerzas. Esta placa no es una barra, pero es un elemento de dos fuerzas. ¿Por qué? Porque solo hay dos fuerzas sobre él. Su peso verticalmente hacia abajo. Vamos a ponerlo más grueso para que no se vea tan... Otro más. Su peso verticalmente hacia abajo. Y la tensión del cable que le está soportando. Y deben ser colineales. No puede ser que el peso esté por un lado, por acá está el peso de esta parte y por acá la tensión del cable, ¿no? Es un elemento de dos fuerzas. Cualquiera que sea su forma, si solo actúan fuerzas, no momentos, fuerzas en dos puntos, las dos fuerzas tienen que ser colineales y de la misma magnitud y de sentidos contrarios si es que está en equilibrio. O sea, la barra AB, las fuerzas que actúan sobre esa barra en cada uno de sus extremos. ¿Dónde está? Acá. Solo pueden ser, digamos, solo puede ser una pieza a tracción, como sería el caso, o a compresión. O sea que en lugar de ir en esa dirección, fueran las fuerzas en sentido contrario. Entonces, si un cuerpo cualquiera que está en equilibrio, sobre él solo actúan fuerzas en dos puntos, es un elemento de dos fuerzas. Y solo pueden ser en la misma dirección, de la misma magnitud y de sentido contrario siempre, que se reúnan esas condiciones, ¿no? Y las barras AB y CD son de dos fuerzas porque no tienen peso. Si tuvieran una fuerza peso, si nos dijeran, la masa de cada barra es del valor que sea, quiere decir que aquí pues, hay una fuerza peso y entonces ya no es un elemento de dos fuerzas. Y ya no podemos decir arbitrariamente, pues las reacciones en A y B son a lo largo de la barra. No, pues estaríamos cometiendo un error y le metemos datos equivocados a nuestros diagramas y a nuestras ecuaciones. Como no es el caso de que tengan peso,
pues entonces son elementos de dos fuerzas y a fuerza, esas dos fuerzas en A y en B y en C y en D son iguales en cada una de las barras en magnitud, dirección y con sentido contrario. Claro que no necesariamente la fuerza CD es igual a la AB, depende de cómo está actuando sobre ellas la placa, ¿no? Entonces eso no lo olviden porque es muy importante. Debió haber sido muy importante en estática, igualmente importante en dinámica, e igualmente importante en las materias de estas áreas que ustedes tengan después. Mecanismos, bueno, aunque en mecanismos no se ven fuerzas, nada más es cinemática de mecanismos, pero vibraciones mecánicas, por ejemplo, que ustedes van a llevar más adelante. Bueno, entonces, sí se entendió por qué a fuerza, estas fuerzas van en ese sentido. Las podemos descomponer en sus dos componentes. O sea, se pudiera hacer eso, ¿no? Pero estaríamos metiendo incógnitas adicionales en lugar de tener una sola incógnita que sería, por ejemplo, la fuerza AB, que es esta misma de acá, y además con dirección conocida para cada posición, ¿no? En la posición inicial, 30 grados. En lugar de que hubiera una sola incógnita en este diagrama de esta barra, tendríamos 4 incógnitas. Bueno, BX, BY, AX, AY. Y claro que podemos llegar al consumo de fuerza en X y Y, que son iguales BX y AX, y también son iguales AY y BY. Pero ¿para qué hacer las cosas fáciles más difíciles o más tardadas, ¿no? Bueno, entonces, recalqué en esto porque me he dado cuenta que luego algunas cosas de estática no se traen bien cimentadas y eso ocasiona problemas. Y lo veo continuamente en los exámenes. Se hacen diagramas de cuerpo libre, hay un elemento de dos fuerzas y pues muchos ponen dos componentes en cada extremo, bueno, en cada punto donde actúan fuerzas, cada uno de los dos puntos, y eso es meter más incógnitas en las ecuaciones que pueden hacer insolubles los problemas. Bueno, entonces, no digo más sobre esto porque eso ya, nada más hay que acordarse, ¿no? Bueno, entonces las fuerzas, ahora sí ya, pensando en que ya se quitaron las barras AB y CD. La fuerza que AB ejerce sobre B, ¿cómo creen que vaya? ¿Hacia A o alejándose de A? Hacia Ajá. Sí, porque pensando que está actuando aquí en G, el peso, pues por este peso, la placa tiende a girar alrededor de D. Si no hubiera la fuerza en B que la está jalando hacia acá, pues entonces giraría, o sea, no puede estar empujando contra B, porque indicaría que pues que la placa tiende a girar en sentido antihorario y no, así como está, tiende a girar en sentido horario, pensando cómo está actuando sobre B. Y entonces seguramente acá, aunque eso ahorita no tiene gran relevancia, la fuerza CD va en ese sentido. Y nave en este otro. Bueno, pero eso no tiene mucha relevancia ahorita. Hay que calcular la velocidad angular de las barras y después la fuerza que actúa sobre CD en el momento, bueno, la velocidad angular de las barras cuando la placa está a punto de chocar en E. Ahí tomando en cuenta que cuando esté a punto de chocar, pues la barra CD ya va a estar horizontal, ya que
el soporte E está alineado con el punto C, sobre la misma línea horizontal, ¿no? Como se puede ver aquí. Por eso está aquí la línea punteada para indicar que están a la misma altura el punto C y el apoyo E, donde va a chocar la placa. Bueno, si analizamos las barras ahorita, pues no vamos a sacar nada porque nada más son dos fuerzas desconocidas en el diagrama de cuerpo libre de las barras. Nos conviene analizar, obviamente, la placa. A ver, ¿alguien más llegó? Y pues de la placa conocemos su peso. En C y en D hay dos fuerzas desconocidas, pero de dirección conocida. Bueno, pues lo que podemos hacer es analizar la placa. O sea, podríamos ponernos a pensar, ¿qué hacemos? ¿No? Pues quién sabe. O analizamos el conjunto completo. Pues no tiene caso porque si analizamos el conjunto completo, esta fuerza CD no actuaría aquí, sino que estaría por acá. Y como se está suponiendo que CD está sujeto a compresión, pues entonces aquí sería la fuerza CD actuando y sería lo mismo, ¿no? Porque sería la misma fuerza CD en la misma dirección y sentido, pero actuando desde acá. Su retracción es a lo largo de CD, lo mismo que la fuerza de acá. O sea, no tendría mucho sentido analizar el conjunto completo. Y, a ver. Bueno, entonces hay que hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra, de la placa, que ya está ahí, ¿verdad? No quité las barras porque, pues no, ahorita no puedo borrar esas líneas, ¿no? Pero entonces habría que aplicar para saber con qué velocidad tiene la placa al chocar y poder definir la velocidad angular de las barras. Por cierto, ¿qué tipo de movimiento tiene la placa una vez que empiece a moverse? Plano. ¿Acción curvilínea? ¿Cuál, perdón? ¿Traslación curvilínea? Ajá, Cortés Garrido, Sí. ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Y por qué cómo es ese movimiento de traslación curvilínea? ¿Tiene cierta velocidad angular o...? A ver quién me dice. ¿El cuerpo tiene alguna velocidad angular cuando se está moviendo? La placa no. La placa no, porque no estaría rotando. Bueno, porque estaría rotando, pero no está rotando, no está girando, ¿verdad? Nada más se está trasladando en traslación curvilínea, como dijo su compañera, y ustedes ya confirmaron, ¿no? Entonces tampoco tiene aceleración angular, porque no está girando, ¿verdad? Al final, cuando choque en E o cuando esté a punto de chocar, pues nada más lo que va a pasar es que va a estar, bueno, lo voy a poner aquí provisionalmente nada más. Lo voy a poner con línea punteada. O sea, la placa al chocar aquí, pues más o menos estará, vamos a ponerle color azul. Será de aquí para abajo, más o menos.
La placa estará más o menos por ahí. La barra CD irá desde C hasta este punto, que sería el punto, digamos, el punto D'. Y el centro de gravedad, en lugar de estar ahí, pues estará más o menos por aquí, ¿no? G'. No voy a hacer así el dibujo porque si hago eso, pues va a quedar todo encimado y no se va a poder apreciar algunas cosas. Pero el centro de gravedad, bueno, no estará ahí el centro de gravedad, ya que aquí estará más para arriba. A ver, aquí lo dibujé un poco movido. Estará aquí precisamente. Bueno, está mal hecho esta segunda parte del dibujo, ya que cuando esté a punto de chocar la placa, las barras estarán en posición horizontal y la misma distancia que descendió esta distancia, que a ver, lo voy a marcar ahorita, esta distancia que descendió esta base de la placa rectangular sería lo mismo que descendió el centro de gravedad, sería por acá. Claro que aquí no está coincidiendo con esto de acá porque no está a escala el dibujo, ¿no? Bueno, pero sería la nueva posición del centro de gravedad. Bueno, a ver, antes de avanzarle más. Entonces, energía cinética inicial, ahorita todavía no todas las ocasiones, van a estar más adelante, ¿no? Energía cinética inicial, pues es 0, porque inicialmente apenas se cortó el cable, todavía no se mueve el conjunto. Energía cinética final, pues como no tiene, como solo tiene traslación curvilínea, pues no es un medio del momento de inercia por velocidad angular, porque pues no hay velocidad angular. Como solo tiene traslación, o sea, solo tiene velocidad lineal, no velocidad angular, ¿cómo será la energía cinética final? ¿Con qué ecuación la podemos calcular? Ya cuando está a punto de chocar. Obviamente, pues un medio, ¿no? ¿De qué? De la velocidad angular final. Pero falta que la inercia, ¿qué sería? La masa. La masa por velocidad lineal al cuadrado. Y la velocidad lineal del centro de gravedad es la misma que de cualquier punto de la placa, porque no está girando, nada más se está trasladando. Por eso le pongo nada más velocidad 2. Bueno, entonces es nada más para ir razonando qué se va a usar, ¿no? Ahora, bueno, más abajo estará todo ya en orden. Ahorita nada más es para razonar eso. La suma de trabajos, a ver, de estas 3 fuerzas, ¿cuáles realizan trabajo? El peso. En primer lugar, el peso, ¿eh? El peso cambia su posición vertical. Bueno, nos quedan 8 minutos, todavía podemos avanzar un poco. Pues sería el peso, masa por gravedad, por la diferencia de alturas del centro de gravedad, que sería esto mismo, que bajó el punto D. El punto D baja, pues, esto que voy a dibujar aquí, esta distancia, este cateto del triángulo
CD y, ¿cómo le llaman este punto? H. Y este cateto es 0.8 seno de 30 grados, ¿no? Es por 0.8 seno de 30 grados. Ahora, ¿las fuerzas A, B y CD realizan trabajo? No, Sí. no realizarían. Sí, A ver, ¿quién dijo que sí? ¿Cómo calcularíamos ese trabajo? pues primero hay que calcular el trabajo que realizan en el eje X y luego en el eje Y. Para el trabajo en X, por ejemplo, en CD, la fuerza CD realizaría trabajo en X hasta D' porque el punto se desplaza. Entonces, esa distancia que hay desde C hasta D', hay que restarle la distancia que hay de CH para obtener la distancia por la que se debe multiplicar la componente en X de CD para obtener el trabajo. Entonces sería CD por coseno de 30. A ver, antes de que avances más. El punto D se está moviendo en una trayectoria circular alrededor de C, ¿verdad? Correcto. Entonces voy a trazar aquí la trayectoria que va a ir siguiendo más o menos, ¿no? A ver. Ahí va. Bueno, mal trazada la circunferencia porque no hay espacio suficiente. Y pues, a ver, voy a borrarlo porque todavía nos queda tiempo, sí, aunque no mucho. A ver. Y en cada punto, la fuerza CD es perpendicular a la tangente de la curva, ¿no? Correcto. Y como dijimos que si la fuerza es perpendicular al movimiento, no realiza trabajo, ¿no? Y esta fuerza todo el tiempo es perpendicular al desplazamiento que va teniendo. En cada punto, por ejemplo, en este punto, el movimiento que está teniendo es, bueno, aquí está mal dibujado, aquí sería así más o menos, ¿no? La velocidad. Si siguiera bajando más porque no hubiera el soporte aquí, sería la fuerza en esta dirección perpendicular a la tangente en ese punto. Está mal dibujado, pero aquí este ángulo es 90 grados. Una fuerza perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo porque quedamos que el coseno de 90 grados es 0. Y además la fuerza CD va variando en cada instante. Entonces no podemos, ahorita con lo que tenemos, no podemos decir, bueno, va variando en función del coseno de bla, bla, bla. Y si lo hiciéramos así, de todos modos llegaríamos a que el trabajo de esa fuerza es 0. No hay que olvidarse eso, ¿eh? Analizando la trayectoria que sigue este punto, la fuerza CD siempre es perpendicular a la tangente en cualquier punto de la trayectoria, a la tangente a la curva. Por lo tanto, no realiza trabajo porque forma 90 grados con el movimiento o desplazamiento que va teniendo. Bueno, entonces, a ver qué me había dicho que no realiza trabajo. Yo, Cruz Soto, Tencayo Tonatiuh. Soto, Tencayo.
Bueno, ahora sí, antes de que nos corten, voy a hacer una toma de asistencia. En 4RM2. Bueno, su compañero que me había dicho que sí realiza trabajo, de todos modos hay que tomar en cuenta la participación. Pero ¿quedó claro por qué no realiza trabajo? Sí, profe, quedó claro. Bien, entonces eres Padilla, ¿no? Correcto. Bueno, entonces salgo de esta llamada y entramos a la complementaria. Acá dejo de presentar porque nos van a cortar. Bien, ya estamos aquí otra vez. Bien, entonces voy a volver a presentar mi pantalla. Bien. A ver, alguien más. Bueno, todavía están enlazándose algunos de ustedes. Oiga, profe, entonces las barras sí tienen aceleración angular. Ajá. Están girando alrededor cada una de su propio centro de rotación permanente, Ujú. A y C. Entonces, una vez que calculemos la velocidad lineal de la placa en cuanto esté a punto de chocar, es la velocidad lineal que tiene el punto D y el punto B. Pero Tiene no ahí tienen aceleración, ¿o sí? Angular. Bueno, las barras sí Ajá. tienen aceleración angular, pero una vez conociendo la velocidad lineal de la placa cuando está a punto de chocar, será la velocidad lineal que tiene el punto D y el punto B. Ujú. Y con ello ya podemos calcular la velocidad angular de las barras, que es lo que nos piden en el inciso E.
O sea, tenemos primero que analizar la placa para ver cuál es su efecto sobre las barras. Ok. Pero, Y bueno, sí, perdón, no tendrían, en lo que no tendrían sería momento de inercia, ¿verdad? Porque no tienen masa. sí, no tiene momento de inercia. Ok. ¿Qué me iba a decir? No, pues ya sería el inciso B, sería para encontrar la fuerza que actúa sobre cada barra, que además ya sabemos que son elementos de dos fuerzas. Ujú. Bueno, pues ahora Gracias. no hay por qué. Bueno, ya habiendo platicado eso, llegamos acá. Bueno, aquí ya está aplicado. Ya está el diagrama de cuerpo libre otra vez de la placa. Recuerden que ya para analizar la placa quitamos las barras, aunque todavía están ahí dibujadas, pero pues que copié el dibujo y como no eliminé las barras, ya estando copiado, ya no puedo borrarlo. No puedo borrar partes, ¿no? Y ya también está indicado la altura que había inicialmente entre la parte inferior de la placa y el soporte E, 0.8 por el seno de 30 grados, 0.4 metros. Y aquí está también lo que se mencionó, que son, aunque no está escrito aquí con el dibujo, se indica que las barras son elementos de dos fuerzas. Y que pueden ser, bueno, aquí no está dibujado en los dos sentidos, pero pueden ser que estén sujetas a compresión o atracción. Y esto que se pone aquí es suponiendo que están a compresión, la barra AB, pero aquí está indicado que es tracción, así que mejor le voy a cambiar aquí porque si no va a generar alguna incongruencia. Pues no tengo que hacer esto, simplemente no, esto. Voltear flecha. Ahí está. No. Sí, estaba bien. Así. A ver. Entonces, para el diagrama que está aquí dibujado, el diagrama de cuerpo libre, pues se va a aplicar trabajo y energía. Aquí están ya las ecuaciones. Ecuación de trabajo y energía, la 1, energía cinética inicial es 0, está en reposo. Energía cinética final, como nada más es traslación, de una masa en traslación, aunque sea curvilínea, es un medio de la masa por la velocidad del centro de gravedad en posición 2 al cuadrado, que pues la velocidad del centro de gravedad es la misma que de cualquier punto del cuerpo, ¿no? Y queda finalmente que la energía cinética final es 150 por velocidad 2 al cuadrado. Y aquí ya está un poco mejor hecho. El centro de gravedad que estaba en esta posición bajó 0.4 metros, que es cuando está a punto de chocar el borde inferior de la placa con
el soporte E, entonces el centro de gravedad estará pues acá, en esta posición, donde estaba la línea inferior de la placa, ¿no? El borde inferior de la placa. Y aquí ya no dibujé el... A ver cómo andamos de tiempo. Todavía estamos bien. No dibujé completamente la placa para evitar que interfiera con las demás cosas y quede ahí amontonada la información. Solo localicé a qué altura estará el centro de gravedad en la posición final. Y aquí está indicado G', posición de G en la posición final de la placa. Y ya lo que comentamos hace rato, aquí está. A, B y C, D no realizan trabajo. No realizan trabajo sobre la placa porque son siempre perpendiculares a la trayectoria del punto B, bueno, sería de los puntos B y D. Bueno, también está aquí la curva esta que puse en esta parte, que indica que pues es en todo momento la fuerza que ejerce la barra sobre el punto B es perpendicular a la trayectoria en cada punto, ¿no? Cada punto donde esté pasando. Lo mismo para el caso del punto D. ¿Y qué más? El trabajo, pues entonces nada más el trabajo del peso, 300 por 9.81 por la distancia vertical que se desplazó hacia abajo, 0.4 metros, la mitad de la altura de la placa. Ya cuando está a punto de chocar la placa con el soporte E. Y se calcula la magnitud del trabajo, se sustituyen las ecuaciones 2, 3 y 4 en la ecuación 1 y se encuentra con que la velocidad que tiene la placa, velocidad lineal, cuando está a punto de chocar, es esta, 2.8 metros sobre segundo. Y aquí está ya el diagrama digamos, para la placa CD, la barra CD, cuando la placa está a punto de chocar, la barra está horizontal y su velocidad en D, la velocidad del punto D, pues es la misma que la de la placa, es un punto que también pertenece a la placa, es la velocidad B2 que ya se calculó, 2.8, ¿no? Y ya con eso calculamos la velocidad angular que tiene en esa posición la barra CD. Y pues resulta que la velocidad angular de esa barra CD es de 3.5 radianes sobre segundo en sentido horario para esa posición final, que será la misma velocidad que va a tener también la barra B, ya que también va a estar en posición horizontal, y el punto B, pues también tiene la misma velocidad que la placa, la misma velocidad lineal. Entonces, lo que es válido aquí para CD, también lo es para AB. Tienen la misma velocidad. Bueno, su extremo B y D tiene la misma velocidad, la de la placa. Y lo que falta aquí, que quedaría en lo que resta de la hoja, es calcular, bueno, ya estaría aquí el inciso A. Voy a ponerlo así, más grueso.
El inciso A, entonces, ya estaría calculado. Y para la fuerza que actúa sobre CD, pues habría que hacer el diagrama de cuerpo libre y diagrama cinético de la barra CD. O, bueno, habría que ver si de esa manera se puede hacer, pero pues, ahí estaría. No, a ver, ¿se podría resolver si hiciéramos nada más el diagrama de la barra? A ver, díganme ustedes. Entonces voy a dibujar aquí la barra, pero con línea llena, a ver. La barra CD. Si suponemos que está a tracción, pues CD y CD, y el diagrama cinético, pues no habría nada, ¿verdad? Porque no tiene masa. No hay ni I por alfa, ni masa por aceleración del centro de gravedad, porque no tiene centro de gravedad. No tiene masa ni peso. Entonces, a fuerza, con esto no podemos calcular nada. Habrá que hacerlo con el diagrama de cuerpo libre y diagrama cinético de la barra para la posición final. Y entonces, las fuerzas que actúan sobre la barra, sobre la placa, perdón, la placa, donde este es el punto D y este es el punto B. Y por acá, a ver, lo voy a poner aproximadamente 1, 2, 3, por ahí. Por ahí más o menos está el centro de gravedad, mitad de la altura y mitad de la longitud horizontal. Como los elementos, como las barras son elementos de las fuerzas, pues las fuerzas en C y en D, en B y en D, perdón, van a ser horizontales en el sentido que se supongan. A ver, ¿y cómo están cuando estén en la posición horizontal? Pues quién sabe, ¿verdad? Voy a suponer que las dos van hacia la izquierda. Podría suponer lo contrario, ¿verdad? O uno en un sentido y otro en otro. Y pues la otra fuerza pues, sería el peso. Que es ¿cuánto? 300 por 9.81, o el valor numérico que ya hayamos calculado, si ya se calculó. Y el diagrama cinético, ¿cómo sería? A ver. ¿Qué La fuerzas? masa por aceleración en dirección de la tangente de la trayectoria. Uh-huh. Sí, o sea, a ver, sí, es eso, pero nada más para recordar, a ver, tiempo, andamos todavía bien. El cuerpo no tiene aceleración, o sea, no habría, y por alfa no existe.
pero cada punto sí tiene aceleración lineal, sí puede tener aceleración lineal y aceleración lineal, pero ¿cuál aceleración normal? ¿En qué sentido irá? Por ejemplo, aquí cuando está a punto de chocar, o sea, no ha chocado, está a una fracción de milímetro de chocar. Es el instante en que está a punto de chocar. El par cinético, pues no existe, pero el centro de gravedad, ¿cómo se está moviendo en ese instante el centro de gravedad primero? Tiene una trayectoria curvilínea. Uh-huh. Pero está moviendo hacia abajo, ¿no? Como el centro de gravedad, ese sí se está moviendo en una trayectoria curvilínea. El cuerpo no, pero cada punto sí. Y entre todos esos puntos está el centro de gravedad. El centro de gravedad se está moviendo en esta trayectoria curvilínea. A ver, ¿qué tipo de aceleración tiene? ¿Tendrá aceleración tangencial? Pero la aceleración tangencial es alfa por el radio, ¿no? Entonces, pues si alfa es 0, porque alfa se refiere al cuerpo, pues aceleración tangencial, pues entonces tampoco hay. Entonces, ¿qué aceleración hay? Aceleración normal. Aceleración normal. Hacia el centro de rotación de G, no del cuerpo, porque el cuerpo no está girando, no está girando alrededor de un punto. Y ya sabemos que la aceleración normal, en este caso el centro de gravedad, es igual, pues hay 3 ecuaciones posibles: omega cuadrada por el radio correspondiente, velocidad, que sería del centro de gravedad, al cuadrado sobre el radio, sí, ¿verdad? Esa es otra, y omega cuadrada por velocidad del centro de gravedad. Podemos escoger cuál ecuación utilizar, pero la velocidad del centro de gravedad la conocemos, ¿no? Es lo que se calculó por acá. ¿Por qué le puse flecha aquí? Y además aquí no es al cuadrado. Omega por VG. A ver cómo andamos. Todavía nos queda tiempo. Conocemos la velocidad del centro de gravedad, que es la velocidad que acá se calculó. 2.8 metros sobre segundo, ¿no? Y conocemos el radio. Recuerden que esto lo mencionamos en algún video anterior y también está en un PDF que por ahí subí, ¿no? Uno de tantos que está por ahí. Bueno, ahí le dejamos para que ustedes le piensen, busquen la información y mañana es viernes y mañana me digan a qué llegaron. Primero, que revisen todo y que digan, sí, está bien o no está bien, hay un error o no entiendo alguna cosa o por qué algo de lo que se hizo aquí. Y esto que todavía está sujeto a lo del inciso B, que está sujeto a que lo revisemos en detalle y veamos por qué una cosa y por qué no otra.
Bien, entonces, antes de que otra cosa pase, voy a hacer una toma de asistencia final. 4RM2. Bien, entonces, bueno, se les queda eso para que lo terminen de revisar, lo analicen y ya mañana vemos qué hubo. Bien, entonces, pasamos a la despedida. Si encienden su cámara, los que tengan posibilidad de hacerlo. Estoy guardando algo que usé porque luego me lleno aquí de cables para todas estas. Voy a dejar de presentar mi pantalla. Bien, entonces, pues sigan con este problema y pues mañana vemos la conclusión del mismo. Y a qué llegaron ustedes, ¿no? Bueno, pues que estén bien. Cuídense, nos vemos mañana a la hora normal. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.